Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerio 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia es verdadera y todavía es relevante para los creyentes del día de hoy. Si te gustaría aprender más sobre lo que creemos y enseñamos, por favor visítanos en examinalotodo.net o testeverything.net. Esperamos que disfrutes estudiando y probando la siguiente enseñanza. Déjame hacerte una pregunta. Como creyentes, ¿cómo es que nos debemos organizar? ¿Acaso nos debería importar? O más bien, ¿nos debemos estructurar nosotros mismos en la forma que nuestro Creador diseñó o a nuestra propia forma? ¿Cuál es la estructura bíblica de la iglesia? Lo que podemos encontrar es que la respuesta a esas preguntas puede que no sea compatible con la forma que muchos de nosotros hemos aprendido y adoptado en nuestra fe. Aunque no queremos hacerte sentir incómodo o incómoda, la verdad es que todos debemos querer ser formados en la manera que nuestro Creador diseñó, nada más y nada menos. Aquí está otra pregunta clave. ¿Dónde en las Escrituras vemos a un hombre con autoridad para ser el líder espiritual sobre la iglesia local? Algunos inmediatamente citan a Moisés como el ejemplo perfecto. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero hay que tener cuidado de entender lo que eso significa exactamente. Cuando leemos las cuentas de Moisés e Israel, Yahweh comunicaba sus palabras y Moisés se las hacía saber al pueblo de Israel. ¿Quién es semejante a Moisés? ¿Nosotros? ¿Un pastor o un líder especial? ¿Quién es como Moisés? Recuerda lo que fue escrito en Hechos 3. Moisés dijo, Yahweh su Elohim hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Y Hechos 7. Este Moisés les dijo a los israelitas, Elohim hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Y esto mismo también se encuentra en Deuteronomio 18. Yahweh tu Elohim levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Entonces Moshe sin duda era un tipo de sombra profética. Esto es lo que tenemos que entender y discernir. Eso quiere decir que no es posible que una persona el día de hoy tome el mismo lugar que Moisés después del Éxodo, porque esa posición está reservada solamente para Yeshua, nuestro Mesías, y solamente para Él. Nadie más debe ser comparado a Moisés. Ese papel no es para que nosotros lo cumplamos, sino que está reservado para Yeshua, quien es nuestra única cabeza como la palabra de Elohim. Lo que esto significa es que cualquier persona que tome el lugar de Moisés dentro de la congregación y se compare a Moisés es reemplazar a Yeshua. Y ese es un camino muy peligroso. Vamos a examinar la estructura de la iglesia en los siguientes versos. La estructura después del Éxodo fue el Padre, el cual está sobre Moisés, el cual está sobre Israel. La estructura al llegar Yeshua es el Padre, el cual está sobre Yeshua, el cual está sobre Israel. Entonces hay que notar que Yeshua vino como el mayor profeta semejante a Moisés. No existe una congregación que se reporte a un pastor y luego el pastor le informa a Moisés. Ahora, esta no es la estructura de la iglesia. El Padre, luego Yeshua, y luego un pastor y después la iglesia. Esta no debe ser una congregación que le informa a un pastor para que el pastor le informe a Yeshua. Yeshua es nuestra única cabeza y autoridad, tal como el marido es la cabeza de la esposa. Como dice Pablo aquí, 1 Corintios 11. Ahora bien,
Quiero que entiendan que Yeshua es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Elohim es cabeza de Yeshua. Entonces, de nuevo, el modelo del cual Pablo estaba hablando es este: el Padre, Elohim, luego Yeshua, nuestra cabeza, y después Israel. Así que Yeshua es nuestro mayor profeta semejante a Moisés, y por lo tanto es nuestra cabeza. Igual que Moisés, Yeshua no hablaba sus propias palabras o autoridad, sino solo las palabras de nuestro Padre. Juan 14. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Toma en cuenta que con esta estructura nadie se puede poner entre Yeshua y el cuerpo del Mesías. Esto no quiere decir que el ejemplo de Moisés como la autoridad no está todavía en vigor. Simplemente tenemos que entender quién es el que toma el papel de Moisés, un pastor como la cabeza o Yeshua. La respuesta simplemente es: ningún pastor o nosotros tomamos ese papel, solamente el Mesías. Incluso nos encontramos con esta evidencia en los escritos del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. En el Brit Hadashah nos damos cuenta de inmediato del hecho de que ninguna de las cartas a las iglesias están dirigidas al ministro o pastor. El ejemplo del primer siglo enseña claramente que se practica el pastoreo de ancianos locales de las iglesias, no por un pastor solitario, sino por varios hombres conocidos como los obispos o los supervisores, ninguno de los cuales son referidos como la cabeza de la iglesia. Y la única razón por la cual este grupo de ancianos pertenece a esa función es simplemente porque conocen la palabra de Yahweh lo suficiente como para enseñar y corregir a los demás. Muchos versos demuestran concluyentemente esto. Por favor, cuidadosamente toma en cuenta los siguientes ejemplos del Nuevo Testamento. Hechos 14. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron a Yahweh, en quien habían creído. Ahora Tito, capítulo 1. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Y Hechos 20. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Santiago 5. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Maestro. Los obispos y ancianos hacen el mismo papel. No son dos personas diferentes, sino una. En el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, el uso de la palabra anciano y obispo demuestra que simplemente son nombres diferentes para la misma persona, y lo siguiente lo comprueba. Considera Hechos capítulo 20. Aquí Pablo le dice a los ancianos de Éfesos que lo vengan a visitar, y cuando llegan, Pablo se refiere a ellos con la palabra vigilante. También considera Tito capítulo 1. Durante la descripción de cualificaciones para ser líder, Pablo llama a uno de los ancianos obispo. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro exhorta a los ancianos para que hagan el trabajo del vigilante. Nota que cada iglesia tiene un grupo de ancianos, no un individuo sobre los ancianos. De nuevo, la cabeza del cuerpo es Yeshua, no ninguna otra persona. 1 de Corintios 11. Ahora bien, quiero que entiendan que Yeshua es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Elohim es cabeza de Yeshua. Yeshua es la cabeza del cuerpo. Nadie puede estar entre Yeshua y el cuerpo. Entonces, si hay un grupo de ancianos y ninguna persona como la cabeza o el líder, uno podría preguntarse, ¿quién nos va a enseñar? Y la respuesta está en el Brit Hadashah. La Biblia es muy clara al decir que Yahweh le dio la responsabilidad a estos ancianos para enseñar a las ovejas. Y ese es el ciclo que vemos en todo el Brit Hadashah. Ahora pongamos atención a ciertas palabras en los siguientes versos. Hechos 20. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Elohim, que él adquirió con su propia sangre. 1 de Pedro 5. A los ancianos, yo testigo, pastorean las ovejas. 1 de Timoteo 3. El obispo debe ser capaz de enseñar. Ahora bien, puesto que la palabra pastor significa el que cuida el rebaño, el trabajo de un pastor es cuidar y alimentar su rebaño.
Debemos concluir que en el verdadero sentido bíblico son los ancianos, los pastores en cada iglesia. Solo hay este razonamiento bíblico. Aquí está. Bíblicamente hablando, no hay un lugar especial o cargo adicional por encima de los ancianos, como pastor principal, el asistente del pastor, un pastor de jóvenes, un ministro de alto rango, el líder de los supervisores, un anciano presidente, etc. Ninguna de estas posiciones tienen un fundamento bíblico y tampoco existen en los escritos del primer siglo. Hay básicamente dos grupos. Hay quienes son capaces de enseñar, para reprender, para corregir con la palabra de Elohim. Son llamados ancianos, obispos, pastores, etc. Y cada iglesia tiene un número de estas personas para servir a otros. Y en este grupo, Yeshua es la única cabeza. Y luego está el grupo de creyentes nuevos en la fe, que todavía tienen mucho que aprender. Este grupo todavía no está preparado para enseñar, corregir y reprender a otros, sino que están en el proceso de aprender. Y su cabeza también es Yeshua. La única diferencia entre estos dos grupos es su madurez en la palabra de Elohim. La Biblia solo habla de ancianos, punto. No hay otra posición superior en la iglesia local, con una excepción, Yeshua, nuestro Mesías, como nuestra cabeza sobre toda la congregación. El sistema jerárquico de la iglesia, donde un pastor se alza encima de una pirámide de 7 personas mayores y 12 diáconos, se desarrolló lentamente desde el segundo siglo, y para el sexto siglo un sistema de 3 niveles bien organizado se había desarrollado, que casi le pertenece a la iglesia anglicana. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico? ¿Cómo debemos organizarnos? El modelo bíblico es sencillo. Tenemos que tener ancianos o supervisores designados, y todos deben tomar la misma posición de asegurarse que estemos dentro de los límites de la palabra de Yahweh, que estemos aprendiendo y viviendo la palabra. Esa es la única autoridad que los ancianos tienen. Los ancianos deben apuntar a la palabra de Yahweh en todo lo que dicen y hacen, porque si no, serían culpables de agregar o quitarle a la palabra. Deben proyectar la misma autoridad que la palabra de Elohim, que es la misma autoridad de Yeshua como nuestra cabeza. Yeshua ni siquiera tenía autoridad para agregar o quitarle a la palabra. La única autoridad que Yeshua tenía era la palabra de Yahweh. Solo habló las palabras del Padre. Si Yeshua no puede hablar sus propias palabras, ¿qué derecho tenemos nosotros para tratar de hacer lo mismo? Los ancianos simplemente sirven a la congregación, construyen a otros en la palabra y equipan a más ancianos que conocen la palabra lo suficiente como para corregir, reprender y enseñar a los demás. Cada congregación debe tener un grupo de ancianos sin ningún supervisor, asegurándose que todos estén aprendiendo de la palabra y viviendo la palabra. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con los diáconos? Algunos pueden apuntar a la utilización de los diáconos en una asamblea local. La palabra diácono se deriva de la palabra griega, diáconos. Esta palabra aparece 29 veces en los escritos del Brit Hadashah. Muchas veces la palabra se traduce como siervos, de tal manera que se aplica a todo el cuerpo del Mesías. Es decir, todos somos diáconos, ya que todos somos servidores de la palabra de Elohim. Hay algunas menciones breves de servir de una manera específica en la congregación local, como asuntos administrativos, secretaría y por lo general tener una persona de confianza. Esto tiene sentido porque ya que están en el ministerio, conocen las necesidades administrativas que se presentan cuando los creyentes se comienzan a organizar juntos. Por lo tanto, los diáconos en realidad asisten a diversos asuntos administrativos y tareas que denotan mayor confianza que otras. Entonces, los ancianos supervisan y pastorean la congregación, nos enseñan la palabra de Elohim y nos ayudan a permanecer fuera del pecado. Los diáconos ayudan con asuntos administrativos del cuerpo local. Sin embargo, bíblicamente hablando, aún no se menciona ningún pastor principal de la iglesia en el primer siglo. Y hay una buena razón por la cual la Biblia no hace mención de un pastor bajo Yeshua. Pablo dice claramente que el hombre tiene el honor de vivir directamente bajo la autoridad de Yeshua. El hombre tiene la capacidad de recibir revelación de parte de Yeshua a través de la oración y el estudio. En otras palabras, el hombre fue creado para caminar bajo Yeshua. Y elegir otra cabeza es rechazar el liderazgo de Yeshua, su dirección, protección, bendiciones y amado. Y no queremos hacer eso, ¿o sí?
En serio, es una vergüenza que un hombre se ponga bajo cualquier otra autoridad. Los creyentes no deben ponerse bajo la autoridad de un rabino, papa, predicador, pastor o cualquier otro hombre, aparte de nuestro maestro Yeshua. Es peligroso ponerse en esa posición donde una persona interviene entre Yeshua y el cuerpo. Es evidente que hay muchos que guían una congregación con este mismo modelo, pero tienen un corazón sincero para servir a Yahweh y para guiar a otros en la verdad. Queremos hacer eso muy claro. Hay muchos pastores que aman la palabra y les encanta servir a su pueblo. Por favor, no creas que ese es un ataque a los pastores. Simplemente es una llamada y petición a volver a la forma que Él diseñó y no como el hombre ha diseñado. La idea de someter a los creyentes bajo la autoridad de un pastor, papa, predicador o rabino está muy mal. Aun cuando sinceramente creemos que estamos haciendo lo correcto, podemos estar equivocados. Es peligroso tener un hombre como cabeza en lugar de tener ancianos, como dice la palabra de Yahweh. Y hay advertencias contra ello. Este sistema de elevar a un hombre como autoridad sobre toda una congregación de creyentes se llama nicolaísmo. La palabra griega, Nico, se refiere a la conquista. La palabra griega, laos, significa personas. Junto, la palabra que resulta es nicolaísmo, que significa conquistar a la gente. Así que ponerse bajo un líder religioso profesional es una práctica pagana. De hecho, es una práctica que Yeshua resucitado odiaba. Veamos lo que dice en Apocalipsis 2. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y Apocalipsis 2:15. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Sabemos que hay muchos pastores que su intención no es hacerse señor de la congregación. Pero la realidad es que cuando un pastor toma la posición de ser el jefe, y como Yeshua es nuestro jefe, el pastor está tomando el papel que está reservado solo para Yeshua. Con las propias palabras de Yeshua, él odia esta práctica, sin importar si el pastor lo está haciendo intencionalmente o no. Tampoco importa si tenemos buenas intenciones. Lo que importa es lo que Yeshua piensa. ¿Vamos a seguir nuestro camino o el suyo? Porque independientemente de la intención, esta práctica no es considerada buena. Yeshua dijo que esta práctica proviene de los gentiles. Mateo 20. Yeshua los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como se detalla en el Brit Hadashah, la iglesia local solo debe tener un grupo de ancianos, no un pastor principal, para mantenerse dentro de los límites de la palabra de Elohim, para que el cuerpo continúe siguiendo al Mesías, que es, por supuesto, la palabra en carne. En otras palabras, el único trabajo de los ancianos es ayudar al cuerpo a vivir y enseñar y actuar de la misma manera que Yeshua. Porque nuestro objetivo no debe ser caminar menos que Yeshua, y del mismo modo tampoco debemos agregarle al ejemplo que Él dejó. Yeshua es el único ejemplo que debemos seguir. Él es nuestro ejemplo perfecto. Entonces, cuando enseñemos, corrijamos y reprendamos como un grupo de ancianos, debe basarse en el ejemplo que Yeshua dejó para nosotros. Mateo 23. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Mesías. Lo último que deberemos querer hacer es ser una autoridad dominante sobre los demás. Aunque esa no sea nuestra intención, eso es lo que Yahweh ve. Todo lo que podemos y debemos hacer como ancianos, si es que calificamos como tal, es hablar solo de la palabra de Elohim, simplemente alimentando el rebaño y manteniéndolos en la valla de la Torá para garantizar la obediencia y no el pecado. Y lo más importante es que esto se hace por un grupo de ancianos y no por una cabeza. Incluso en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén actuó como un grupo de ancianos y cada uno da su propio testimonio. Santiago simplemente reiteró la decisión obvia.
Muchos cristianos creen que Santiago era el jefe de los ancianos de Jerusalén. Pero si escudriñamos las Escrituras, en Hechos 15 vemos cómo los ancianos deben comportarse. Cada anciano da su propia opinión como testigo, y una vez que 2 o 3 testigos sean escuchados, se establece el asunto. Es por eso que vemos a Santiago proponer una solución obvia, porque él era como un facilitador, y en ninguna parte de la Biblia aparece Santiago como la cabeza o líder. No fue sino hasta 150 años después que algunos griegos, por error, decidieron darle a Santiago ese título. Veamos lo que Hegesipo escribió. Después de los apóstoles, Santiago, el hermano del Señor, anunció que justo era la cabeza de la iglesia de Jerusalén. De hecho, muchos son llamados Santiago. Este fue santo desde el vientre de su madre. No bebió vino ni sidra, y no comía carne, nunca se afeitó ni ungió con ungüento. Solo él tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo, ya que no usó las vestiduras de lana, sino ropa de lino, y fue solo al templo y oró en nombre del pueblo. De tal manera que sus rodillas tenían la reputación de haber adquirido las rodillas de un camello. A partir de ese momento, Santiago fue conocido como el supuesto jefe del concilio de Jerusalén desde los inicios de la Iglesia Católica hacia adelante. Sin embargo, la Iglesia romana necesitaba que eso fuera verdad para seguir promoviendo un papel de obispo cabeza, reportando hasta el Papa, y declaró el movimiento de Jerusalén a Roma, estableciendo así una estructura religiosa a su beneficio. Y muchos todavía modelan esta misma estructura. Además de esta cita sospechosa, 150 años después, no hay nada de evidencia que compruebe a Santiago como la cabeza de todo. Ciertamente, muchos le daban una cantidad de respeto, dado que él era el hermano de Yeshua. Pero en Hechos 15 podemos ver que cada uno de los ancianos fueron tratados en el mismo nivel. Hechos 15. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Observa cómo dice que subieron a Jerusalén para ir a ver a los apóstoles y a los ancianos, no a Santiago, el jefe de Jerusalén. Si Santiago era el que toma las decisiones, entonces hubieran anunciado la intención de ir a ver a Santiago, pero en cambio anunciaron que iban a ver a los ancianos sobre el asunto. O sea, ¿por qué afirmaron que iban a ver a los ancianos y no simplemente a Santiago, el supuesto jefe de Jerusalén? La respuesta es simple, porque esa es la estructura bíblica. Cada persona en Hechos 15 jugó un papel importante de contribuir evidencia para el caso, y Santiago simplemente ayudó a facilitar la conclusión. Él era el único que no había hablado. Un facilitador no significa que uno tiene más autoridad que los otros. Simplemente es un medio para mantener la conversación productiva y finalmente conduce a una conclusión. Tengo un amigo que trabajaba como facilitador antes de que se involucrara en ministerio de tiempo completo. Facilitaba reuniones orientadas donde se juntaban presidentes y vicepresidentes de hospitales de clase mundial. Y su trabajo era el mismo que Santiago, facilitar la conversación como Santiago en Hechos 15. En otras palabras, le tocaba ser líder de la discusión y proyectar decisiones, pero no tenía más autoridad que los de la reunión. Y tampoco la tenía Santiago. La única autoridad es la palabra de Yahweh, y esa misma autoridad se manifestó en la carne como Yeshua HaMashiach. Y clamar otra autoridad es para distraernos de la única cabeza sobre Cajal, a menudo conocido como la iglesia. Así es como los ancianos deben actuar bíblicamente. Su trabajo es supervisar y mantener a otros en la palabra del Padre, para mantenernos en el camino de Yeshua. La razón por la cual estamos tomando tiempo contigo sobre Santiago en Hechos 15 es para demostrar que no podemos apuntar a este capítulo y sugerir que un líder debe estar sobre el cuerpo del Mesías. Esto está en contradicción con el modelo de Moisés, haciendo que Santiago sustituya a Moisés en lugar de Yeshua. ¿Santiago fue el profeta semejante a Moisés o Yeshua? ¿Santiago era la cabeza o Yeshua? Estas preguntas merecen respuestas simples, pero lo hemos hecho demasiado complicado.
Entonces, sugerir que Santiago en Hechos 15 es prueba de que necesitamos a un pastor o papa es continuar con la estructura equivocada de la iglesia que se desarrolló en el segundo siglo. No podemos ni debemos ser dominantes en el cuerpo, sino que simplemente seamos un ejemplo. Como dice Pedro, solo hay un pastor principal. Primera de Pedro 5. Cuiden como pastores el rebaño de Elohim que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Elohim quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Los deberes de los ancianos son simples: enseñar y corregir. No hay necesidad de tener un pastor principal como la autoridad dominante para enseñar y corregir. La realidad es que cualquier persona tiene el derecho de corregir o reprender, siempre y cuando se encuentre en la palabra de Yahweh. Tenemos que probar y examinar todo y a todos. Ahora, una vez que un asunto haya sido decidido por los ancianos, hay un proceso específico. Cuando se trata de corregir, eso se conoce como Beit Din, o casa de juicio en las Escrituras. Esto fue hecho por un hombre o hombres que son ancianos, que estaban delante de las puertas de una ciudad. Iban también 2 o 3 testigos para confirmar un asunto. No había ninguna cabeza. Los ancianos tenían la obligación de actuar de acuerdo a la palabra de Yahweh, muy similar al proceso de Hechos 15 que acabamos de ver. Y todos los ancianos necesitaban llegar a la misma conclusión. Como muchos de nosotros sabemos, demasiada responsabilidad y trabajo es colocado en el pastor, que rápidamente se convierte en una carga pesada. También pone demasiado riesgo en el nombre de Yahweh, haciendo un individuo la cara de la iglesia o ministerio. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona comete un error? Yahweh nunca tuvo la intención de que una persona se convirtiera en la cara de su ministerio, porque solo hay una persona calificada que puede servir como un ejemplo, y es Yeshua, nuestro Mesías. Cuando empezamos a seguir a una persona, se divide su pueblo, y esto comienza cuando una iglesia tiene un pastor como cabeza en lugar de tener el modelo bíblico de los ancianos o obispos. Primera de Corintios 1. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Yeshua. ¿Cómo? ¿Está dividido Yeshua? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Yeshua es nuestra cabeza, no cualquier hombre. Yeshua es nuestra autoridad, no cualquier hombre. Yeshua es la cabeza de la iglesia, tipificado por Moisés, nadie más. No debe haber ningún otro líder, sino el que fue crucificado por nosotros. ¿Y qué tal Hebreos 13? Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Yo sé lo que estás pensando, que este versículo está hablando de un pastor, quien está por encima de los ancianos, y que obedecerlo es cumplir con este versículo. Sin embargo, toma en cuenta que no se hace ninguna mención de un pastor principal en Hebreos 13. Entonces, a la autoridad que este versículo se refiere es a los ancianos que conocen la palabra de Yahweh y que están allí para supervisar la congregación. A ellos son los que tenemos que obedecer. Pero, como dijimos anteriormente, los ancianos no tienen más autoridad que Yahweh. ¿Quién podría reclamar más autoridad que nuestro Mesías? Juan 14. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, el que está en mí, el que realiza sus obras. Cuando empezamos a ejercitar una autoridad que está más allá de la palabra de Yahweh, nos hemos hecho dioses, porque estamos ejercitando nuestra propia autoridad, algo que Yeshua ni siquiera se atrevió a hacer. Algunos podrían decir que cuando un pastor principal con 1 o 2 pastores asociados se reúnen, que sus decisiones, sean las que sean, deben ser ratificadas por Dios, porque está escrito que 2 o 3 testigos establecen un asunto. Pero los 2 de los 3 testigos están allí para establecer una acusación contra una persona. Esto simplemente significa que debe haber 2 o 3 testigos presentes que pueden testificar antes de que podamos hacer cualquier tipo de juicio. Si acusaciones se manifiestan, los ancianos pueden juzgar el asunto.
Esto se hace por los ancianos de la ciudad, no un pastor principal. El objetivo de esta enseñanza no es derribar a los que se refieren a sí mismos como pastores, sino simplemente les pedimos que vuelvan de nuevo a una estructura bíblica que fomenta la unidad, en lugar de crear división. Es decir, volver al sistema bíblico que se estableció en el monte de Sinaí y en el primer siglo. No debemos estar siguiendo a nadie o permitirle a alguien que reemplace la autoridad encima de nosotros, que le pertenece a Yeshua. Si queremos hacer las cosas correctas, debemos someternos a un grupo de ancianos que nos ayuden a mantenernos fuera del pecado, que es la transgresión de la ley. Si tratan de hacer más o menos que eso, entonces tenemos un gran problema. La verdadera estructura de la iglesia bíblica mantiene un ambiente sano donde uno puede poner a prueba todo y puede retar su fe y a los demás. Que podamos crecer en todo lo que Yeshua dijo, que son las mismas palabras de nuestro Padre. Asegúrate de que solo estás siguiendo a Yeshua y que tu vida sea guiada por la cabeza, quien es Yeshua. 1 Corintios 11. Ahora bien, quiero que entiendan que Yeshua es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Yahweh es cabeza de Yeshua. Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido. Y recuerda, examínalo todo. Shalom.